Ahora les pregunto si me escuchan, por favor. ¿Me oyen? Bueno, ya está, ya, con que me diga uno ya está. Muchísimas gracias, ya está. Bien, 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 ya está, no hace falta poner más. Y lo que yo les decía, muy buenas tardes, lo que yo les decía es que me pongan el nombre para tener una idea de quiénes no entraron a las otras comisiones. Los de la 44047 no me pongan el nombre. Yo después, cuando terminemos la clase, ustedes me hacen acordar, y yo paso lista porque quiero saber si quienes efectivamente creen que están en la 47 están en la 47. ¿Eh? Bien, hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poco sobre la dinámica que va a tener la materia en esta situación de no presencialidad. Presten atención, porque estoy pidiendo que los de la 47 no pongan, no leen el chat. No leen cuando les digo que escriban a IPC y que no escriban a, al el foro de mensajes del campus porque no funciona bien. Siguen poniendo los de la 47, chicos. Por favor, los de la 47 no, los otros. Los otros. Los que no son de la 47, ahí está, ¿ven? Por ejemplo, Mara, que es de la 15. Bueno, les decía, hoy vamos a trabajar sobre la dinámica y les pedí a quienes se habían quedado sin poder entrar en las plataformas que entraran en esta clase para conocer esa dinámica de trabajo en la no presencialidad. Así es que no hace falta que ustedes me miren a mí, voy a ponerles un texto para ir siguiéndolo para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer en este cuatrimestre, cómo vamos a trabajar. De manera tal de que si en alguna clase, sobre todo en las primeras clases, alguno no puede entrar en la plataforma de transmisión de su profesor o de su profesora, entonces sepa qué es lo que tiene que hacer. No entrar a una clase no es terriblemente problemático, porque tenemos todo organizado para que ustedes estudien. Y después vamos a tener además clases de repaso. Entonces, yo lo que les pido es que presten atención, tomen nota, entren en el syllabus que le corresponde a cada comisión, pregúntenle a su docente las dudas que tengan y aquello que necesitan saber ahora se lo voy a explicar yo. Todo esto estaba aprobado, pero como suele ocurrir, falla en el momento en que tenemos que utilizarlo. Bueno, entiendo que ustedes están viendo un texto que se llama cronograma tentativo.
¿Ven el texto? Perfecto. Bien. Ustedes, todos ustedes, en el aula de Web Syllabus tienen un cronograma. Este cronograma es un cronograma que voy a utilizar yo, que va a utilizar la profesora Puley en la comisión del horario anterior. Es de miércoles y sábado, y quienes cursan los lunes y jueves obviamente van a tener otro cronograma correspondiente a lunes y jueves. Además, digamos, los lunes hay muchísimos feriados, entonces el cronograma tiene algunas pequeñas diferencias. Por otro lado, algunos profesores van a dar la clase sincrónica el lunes, por ejemplo, y otros profesores van a dar la clase sincrónica el jueves. Fíjense, yo les pongo un ejemplo y después vuelvo un poquito más para arriba. Esto tiene un delay, esta transmisión, y lamentablemente el texto se tendría que estar moviendo ahora y no se está moviendo como debería ocurrir. Tengan un poquito de paciencia. Pasa lo que suele ocurrir en estas situaciones, que uno lo prueba, funciona perfectamente bien y después resulta que decide fallar por alguna razón desconocida. Bueno, se los voy a explicar sin la diapositiva que iba a proyectarles, porque no manden así un montón de cosas. Entre ustedes, se están tratando de formar un grupo de WhatsApp, perfecto. Bien. Yo les voy a explicar, antes que nada, les voy a explicar entonces cómo vamos a funcionar. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clase sincrónica a través del Zoom, a través del Meet, a través del Jitsi, a través del medio que sea, una vez por semana. Ustedes tienen que leer para ese día la bibliografía correspondiente. Y además tienen que ver el video de la clase grabada. Y además, en tercer lugar, lo que tienen que hacer es responder la guía de preguntas una vez que vieron la clase y una vez que leyeron la bibliografía. Entonces, hoy es miércoles. Hoy están teniendo una clase sincrónica. En general, lo que nosotros queremos es que las clases sincrónicas sean cara a cara, es decir, que ustedes nos vean a nosotros, pero que nosotros también los veamos
y escuchemos la voz de ustedes, escuchemos directamente las preguntas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para la próxima clase? Tienen que leer el capítulo 1 del libro Autonomía Científica, Interdisciplina y Derechos Humanos. Eso es lo que tienen que hacer para la clase que viene, leer la introducción y el capítulo 1 de Autonomía Científica. Como ustedes saben, el libro ya está colgado tanto en el sílabus como en el aula de CBC Campus Virtual, pero lo deseable es que ustedes consigan el libro físico. Y después vamos a ver por qué es importante tener el libro físico. Pero leer directamente de la pantalla, y esto es así, ¿no? Algunos capítulos se pueden bajar, pero la mayoría no se pueden bajar, tiene que ver con un problema de derechos de autor de la editorial. Como los derechos de autor lo tiene la editorial con respecto a varios de los capítulos que corresponden a ediciones anteriores, esto lo hacía otra editorial, entonces nosotros únicamente tenemos la autorización para ponerlo online. Es decir, no van a poder bajar los archivos, van a tener que leerlo de la pantalla. Por otro lado, es deseable que ustedes tengan un libro completo, porque vamos a ver que es un libro integrado, que trata una serie de problemas que se van articulando entre sí. Y como dicen los estudiantes que terminan de cursar exitosamente la materia, en general es un libro que utilizan en su biblioteca, que destinan a su biblioteca porque lo consideran un libro valioso. Es decir, no se trata de un manual para aprobar la materia, sino que se trata de un libro que tiene una cierta complejidad, que requiere el abordaje que ustedes van a darle en introducción al pensamiento científico, pero también después van a poder seguir utilizándolo en sus carreras o en tanto ciudadanos. Ustedes saben dónde se consigue el libro, así que al respecto no voy a abundar. Lo que sí es importante es que sea por la lectura del libro físico, y les aclaro, hay una cantidad de libros en la biblioteca de la sede Avellaneda del ciclo básico, pero lamentablemente no se puede acceder. Digamos, lo que hace la cátedra es todos los cuatrimestres entregar una cantidad de libros que los estudiantes pueden sacar incluso a domicilio. Ahora, lamentablemente, esto nos excede. Así es que la solución que encontramos es que lo puedan leer online, para lo cual ustedes entran en el link correspondiente. Insisto, para la clase del miércoles que viene, los que están lunes y miércoles, o del lunes que viene, los que están lunes y jueves, tienen que leer la introducción, el capítulo 1, ver la, la grabación de la clase que hicimos distintos profesores. En este caso es una clase del profesor Gustavo Domínguez, y además tienen una guía de preguntas que es una guía de estudio exhaustiva. Ahora bien, lo que nosotros esperamos de ustedes es que en la clase próxima sincrónica con sus profesores vengan con preguntas, pero no que nos lean las preguntas de las guías, sino que vengan ustedes con dudas con respecto a la lectura que tuvieron, de manera tal de que el profesor pueda profundizar en la explicación. Ya las clases grabadas explican, el texto explican, son textos muy claros, pero además es importante que si no entienden algo, pregunten. Bien. Hay varias cuestiones sobre las que tenemos que conversar, pero
previamente, a mí me gustaría que ustedes hicieran, me plantearan a mí, como alguien puso ahí, qué carrera van a estudiar, porque esto es sumamente importante para tener ahora un intercambio con ustedes. Psicología, kinesiología, bioquímica, obstetricia, psicología, veterinaria, medicina, abogacía, enfermería, fonoaudiología, derecho, farmacia, odontología, arquitectura, ingeniería. No repito las que se reiteran: geografía, física, nutrición, ingeniería civil, técnico en anestesia, ciencia y tecnología de los alimentos, farmacia, medicina, comunicación, relaciones del trabajo, bioimágenes, filosofía. Las clases grabadas están en las dos aulas virtuales, están en CBC Campus Virtual, ahí tienen ya todos los textos online, tienen todos los cuestionarios y tienen todas las clases grabadas. Tienen que hacer clic nada más y se les abre una clase de YouTube. ¿Mm? Y lo mismo ocurre en el aula de Syllabus, de Web Syllabus. Ahí también tienen todo. Lo que tienen que hacer es explorar y prestar atención, porque la información que nosotros les pusimos en CBC Campus Virtual es una información clara y exhaustiva, pero si ustedes no hacen el esfuerzo de leer con un poquito de atención, entonces se complica. Y lo más, digamos, lo más indeseable de esto es que si no prestan atención a una información tan clara como la que tienen en CBC Campus Virtual, y después es difícil que presten atención cuando están leyendo los textos. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de prestar atención un poquito más adelante. Ingeniería química, hemoterapia. Las clases están en PowerPoint, que las pueden bajar, las clases grabadas, y también están en YouTube. Las de YouTube, si tienen un conversor, también las pueden bajar. El docente ¿quién es el docente de ustedes? El docente aparece en la tabla que está en CBC Campus Virtual. Ustedes ponen su número de comisión y ahí dice quién es el docente que corresponde a esa comisión. ¿Mm? Y las comisiones, salvo un profesor que utiliza WhatsApp, el WhatsApp se lo organizan entre ustedes, no lo organizamos nosotros. Bien, yo lo que les quiero comentar en este momento es lo siguiente. En general, los temas que vamos a ver en los diferentes capítulos de la materia, de alguna manera, tienen en cuenta las carreras que ustedes van a estudiar de distintas maneras. Por ejemplo, acá hay estudiantes que van a estudiar filosofía y que van a estudiar derecho. Hay un capítulo que es de lógica, y la lógica o la ciencia del razonamiento correcto es indispensable en esas carreras, pero es indispensable para cualquier persona, para que razone correctamente y para que, por ejemplo, pueda distinguir
una falacia de un razonamiento correcto. Porque muy frecuentemente, por ejemplo, en los medios de comunicación, ya que hay gente de comunicación también, aparecen razonamientos falaces. Y lo que tenemos que hacer es estar entrenados para reconocer esos razonamientos falaces. Y en el caso del derecho, el derecho, como decía Kelsen, está construido sobre la base de la relación de condicional que van a ver en su oportunidad. Cualquier norma jurídica está basada en una relación de condicional. Si pasan un semáforo en rojo, entonces les corresponde una multa. Ahora, vamos a trabajar mucho también con la gente de las carreras que corresponden a la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica, porque vamos a trabajar con el tema de las patentes. Quiero llamar la atención sobre esto porque la relación entre ciencia y sociedad, el problema de la política científica, es algo que está en los contenidos mínimos de introducción al pensamiento científico. Pero, es la única cátedra que se ocupa del problema de las patentes. Y como ustedes saben, hoy el problema de las patentes es un problema crucial, porque una de las razones por las cuales se demora la generación de vacunas es porque hay una competencia por las patentes. El año pasado había un debate a nivel internacional con respecto a si las vacunas iban a ser consideradas un bien público de la humanidad. Esto es un tema que vamos a trabajar específicamente. Hicimos una adaptación en la clase correspondiente del capítulo para ocuparnos de esta realidad que estamos atravesando. Pero lo que nosotros vamos a ver es que hay diferentes formas de encarar el conocimiento y lamentablemente una de las formas es la mercantilización del conocimiento. Y esa mercantilización del conocimiento hace que en un momento determinado de la investigación el conocimiento pase a ser secreto. Y ojo, que es conocimiento que se genera en las universidades públicas en general, en aquello que tiene que ver con la investigación básica. Pero luego, cuando en la investigación aplicada esos conocimientos se utilizan para generar medicamentos, para generar vacunas, pasan a ser conocimientos confidenciales porque luego lo que se va a procurar es que haya una patente de la cual una institución privada o a través de la cual una institución privada se apropie de ese conocimiento. Efectivamente, el conocimiento es poder. En este caso es poder económico, porque una patente permite vender un producto muchísimo más caro que lo que realmente cuesta producirlo, inclusive amortizando la investigación. Entonces, nosotros vamos a trabajar con estas temáticas para conocer esa problemática y además vamos a aplicarlas a lo que nos está ocurriendo actualmente. Porque al no haber una arquitectura abierta del conocimiento, entonces lo que ocurre es que no se puede cooperar para llegar más rápido a las vacunas. Si se hubiera cooperado, se hubiera llegado más rápido a las vacunas. Pero como ustedes habrán visto, hay diferentes tipos de vacuna, cada cual con sus características, sin que exista una cooperación científica internacional.
Por otro lado, cuando veamos una parte de la materia que se refiere a la metodología de las ciencias naturales, nos vamos a ocupar específicamente de cómo se hace la experimentación en aquello que tiene que ver con las vacunas y cómo son los ensayos clínicos, de manera tal de que todos puedan comprender qué es lo que está pasando con eso, porque eso que está pasando los involucra, los afecta. Y así podríamos seguir. La gente de ingeniería, por ejemplo, pero no solamente de ingeniería, va a poder aprender lo que es una metodología interdisciplinaria. Los grandes emprendimientos ingenieriles, como por ejemplo una represa, requieren de una metodología que es la interdisciplinariedad. Y eso es algo, digamos, que no tiene un gran desarrollo ni en nuestro país ni a nivel mundial. Sin embargo, es imprescindible para poder prever las consecuencias perjudiciales o dañinas que se pueden prever. Esto significa que para hacer una represa, por ejemplo, no alcanza que haya únicamente un grupo de ingenieros elaborando el proyecto, sino que se requiere que haya profesionales de otras disciplinas, y no solamente geólogos, sino también biólogos, antropólogos, sociólogos. Con esto le quiero decir que de distintas maneras, ustedes ya están empezando en esta materia a estudiar su propia carrera. Pero lo que tienen que tener en claro es lo siguiente. Yo les digo una cosa, chicos. En los grupos de WhatsApp los pueden armar en el foro del Web Syllabus, porque en el ímpetu de armar un grupo de WhatsApp, lamentablemente no están prestando atención. Y ya estamos empezando mal entonces. Se les va a complicar. Pero bueno, yo les avisé. Yo les avisé. Volviendo a lo anterior, pero que también se vincula con este problema de la necesidad de la comunicación inmediata, eh, tienen que tener en cuenta ustedes que esta es una materia que no es solamente una materia en la cual van a obtener información, sino que Introducción al Pensamiento Científico es una materia formativa. Es una materia formativa. Y eso significa que si ustedes aprovechan la materia y no se dedican meramente a tratar de aprobar la materia, sino a formarse, entonces van a tener los primeros escalones para entonces poder continuar con sus estudios. Porque si utilizamos la metáfora de la carrera, ustedes saben que para hacer una maratón, primero tienen que entrenar para hacer algunos pocos kilómetros y después tienen que entrenar para hacer algunos kilómetros más. Y después de un tiempo, entonces van a estar en condiciones de correr una maratón. Pero si no tienen las habilidades intelectuales mínimas que les permiten poder aprender de manera significativa, entonces van a tener un inconveniente. Y lo que tienen que hacer, en rigor, es tratar de aprovechar
de aprovechar los recursos que brinda esta materia si es que efectivamente luego quieren seguir estudiando. Porque, digamos, a veces se llega a la universidad sin saber bien qué es lo que se quiere hacer, sin saber bien si se van a seguir estudios universitarios y en el transcurso de una cursada se dan cuenta si sí o si no. Pero hay otro problema, que es el punto de partida que tiene cada uno de ustedes, que es singular, es de cada uno de ustedes. Hay chicos que vienen con una muy buena formación de la escuela secundaria y otros chicos que vienen con una formación muy floja. Pero el esfuerzo que hace esta materia, es que aquellos estudiantes que vienen con una formación floja, con pocos métodos de estudio, tengan la posibilidad, si se esfuerzan, de, siguiendo una serie de consejos, ponerse en ritmo, ponerse en ritmo. Por eso, lo que tienen que ver cada uno de ustedes es qué es lo que realmente pueden abarcar. ¿Mm? Si vienen con una buena formación, si están entrenados en el estudio, y van a poder hacer el ciclo básico en un año. Pero si no es el caso, lo que les conviene es empezar por el principio. ¿Qué significa esto? Aprender a estudiar. Aprender a estudiar. Entonces, lo que les conviene es cursar no 3 materias para probablemente no aprobar ninguna, sino arrancar con una materia, aprender a estudiar, en el próximo semestre hacer 2 materias y en el tercer semestre terminar el ciclo básico y estar en condiciones realmente de hacer una carrera universitaria. Porque lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que lo que necesita este país es que haya muchos graduados universitarios de calidad. Pero en buena medida depende también de ustedes. Si, por ejemplo, digamos, es muy común que en la universidad pública muchos de los estudiantes estudian y trabajan. Si uno está trabajando, depende de la cantidad de horas que trabaja, depende de la intensidad del trabajo que esté realizando, evidentemente va a tener menos tiempo fuera de clase para estudiar. Pero lo que tienen que hacer entonces es organizarse, porque no se trata de hacer una carrera en muy poquitos años, porque si arrancan con esa idea y el punto de partida es flojo, como pusieron algunos de ustedes en el chat, y se van a chocar contra la pared. Lo que tienen que hacer es ir levantando la cuesta, por decirlo de alguna manera. Organizarse y hacer aquello que efectivamente pueden abarcar. Ustedes piensen, si Introducción al Pensamiento Científico es una materia que tiene 4 horas de clases, van a necesitar otras 4 horas por lo menos para estudiar en su casa. Menos que eso no es posible. Pero aparte no importa el tiempo nada más, sino, insisto, cómo organizan ustedes su tiempo. Les voy a seguir dando algunas así tips, como dicen ahora, algo que es muy importante, y volvemos a esto de la organización del estudio, algo que es muy importante, fíjense, es saber el nombre del docente. ¿Tienen un cuaderno? Tienen que tener un cuaderno.
anotan el nombre del docente y además de saber el nombre del docente tienen que saber el número de la comisión, porque en el momento de dar los exámenes, alguien preguntaba por los exámenes, tienen que ir a dar el examen a la comisión que les corresponde. Y si lo hacen en otra comisión, y eso ya genera una serie de problemas, porque se les puede perder la nota. Entonces, tienen que tener bien en claro el nombre del docente y el número de comisión, porque si hubiera cualquier inconveniente, y a cada tanto ocurre que una nota no aparece en un acta, ustedes tienen que saber para reclamar quién era el docente y en qué comisión cursaron. Tienen que tenerlo en claro. Los exámenes, por ahora, van a ser exámenes de elección múltiple, van a tener una cantidad de consignas de elección múltiple y el examen se va a tomar el mismo día y a la misma hora para todos los estudiantes. Entonces, cuando ustedes vean el cronograma que yo les quería mostrar y que no se niega a abrirse ahora, cuando ustedes vean el cronograma, van a ver probablemente que el examen les cae otro día, que no es el día de clase. Si ustedes cursan lunes y jueves, les puede tocar el miércoles. O puede tocarles un sábado. Fíjense, el primer parcial va a ser el mismo día y el mismo horario para todas las comisiones de la cátedra. Lo mismo va a ocurrir con el segundo parcial. Y el final tiene una fecha que establece las autoridades del ciclo básico y no sabemos si va a poder ser presencial porque, como viene la mano, resulta improbable que sea presencial. Acá hay una palabrita, una palabrota, como ustedes quieran, que es la palabra remanente. Remanente es una designación que utiliza la universidad para aquellos estudiantes que tienen que dar examen final, pero que no dan el examen final en la primera fecha, sino que dan el examen final posteriormente a la primera fecha, sea porque no se presentaron, sea porque les fue mal. Entonces ustedes tienen que identificar que cuando se presentan a un final y ya son remanentes, no van a dar el final con su profesor o en su comisión, sino que van a dar el final en una categoría que es la de remanentes. Les pido entonces que, sobre todo aquellos que tienen mayores dificultades para estudiar, que lean atentamente el apunte que tienen sobre aprendizaje y métodos de estudio. Léanlo con muchísima atención, imprímanlo, márquenlo, porque eso, si vienen flojos, como dijeron algunos de ustedes, va a ser decisivo. Va a ser decisivo si realmente quieren hacer una carrera universitaria. Acá volvemos sobre la cuestión de la actitud. ¿Queremos aprender o queremos meramente aprobar? Yo les digo, si realmente lo único que quieren es aprobar y van a llegar, no van a llegar muy lejos. Podrán aprobar alguna materia con 4, otra con 5 y después ya, al no tener los primeros escalones, las habilidades intelectuales y el método de estudio, entonces se les va a complicar. Esto es muy importante. Acá vamos a la cuestión del WhatsApp. Por supuesto que el WhatsApp es sumamente útil, es un medio de comunicación impresionante.
Pero yo les sugiero que cuando ustedes se sienten a estudiar, apaguen el teléfono celular. No estén pendientes del teléfono celular, porque para estudiar se requiere prestar atención. Si ustedes están pendientes de si les llega algún mensaje de WhatsApp, de Instagram o de lo que sea, lamentablemente no se van a concentrar. No se van a concentrar, no van a poder estudiar. Y lo que suele ocurrir en aquellos estudiantes que no están entrenados, y lo que nosotros queremos es que se entrenen, formen hábitos de estudio, lo que suele ocurrir es que cualquier pretexto, cualquier mosca que anda volando por ahí, lo saque del estudio. Y hoy en día el teléfono celular es, digamos, un obstáculo para la atención y para la concentración. Por supuesto, una vez que estudiaron, si tienen dudas pueden compartirlas con un grupo. Si perdieron una clase pueden usar el WhatsApp o el medio de comunicación que sea para comunicarse con un grupo. Estudiar en grupo es muy útil cuando el grupo es parejo y cuando se utiliza para estudiar, sobre todo para repasar. Pero hay un momento que es el momento de prestar atención cada uno de ustedes, lo tienen que hacer por sí mismos. No hay otra forma. Lo tienen que hacer por ustedes mismos. Así es que yo les sugiero que eviten esto, que es la procrastinación. La procrastinación es eso, es ir desplazando permanentemente el esfuerzo de sentarse, sea para estudiar, sea para escribir, con cualquier pretexto. El primer pretexto lo agarran y dejan de hacer lo que tenían que hacer. Ese postergamiento, ese desplazamiento, tiene que ver con una actitud, con un hábito. Y si no se modifica esa actitud y ese hábito, y entonces no vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Así es que lo que yo les sugiero es que si realmente tienen un proyecto de vida en la que los estudios universitarios son un elemento importante, entonces presten atención al apunte ese si es que no tienen ya una preparación previa. Hay situaciones que hay que tener en cuenta, que hay que conversar, que son que muchos estudiantes son primera generación de universitarios y en la casa no vieron a alguien estudiando. Muchas veces los profesionales tienen que ponerse a estudiar, tienen el título pero tienen que seguir estudiando para actualizarse. O no tienen un lugar donde estudiar con tranquilidad y eso entonces lo tienen que conversar con la familia, más en este contexto, ¿no? Que ahora es de distanciamiento nada más, pero la movilidad está muy limitada. Les digo, por ejemplo, las bibliotecas no están abiertas. Esto es un problema. Yo, por ejemplo, estudié mientras trabajaba y tenía que recurrir a la biblioteca porque no me podía comprar los libros. Entonces, iba a la biblioteca en el tiempo que podía, en el horario que podía. Hay bibliotecas que están las 24 horas, como la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, de la Nación, y estudiaba o sacaba los libros. Entonces, ni las condiciones familiares ni la condición laboral es un impedimento para estudiar. No es un impedimento. La Universidad Pública Argentina se caracteriza por ser un lugar de movilidad social, donde aquellos que se esfuerzan, a pesar de tener dificultades, como una carrera no se tiene que hacer en 4, en 5, en 6 años según la duración de la carrera, la hacen en 7, 8, 9 años, pero la terminan.
Lo importante, digamos, es hacerlo, no apurarse. De hecho, el promedio de graduación, cuando yo estaba en la Secretaría Académica de una universidad, estudiaba las estadísticas y hasta ese momento el promedio de graduación en las universidades argentinas era el 23% de los ingresantes en 9 años. En 9 años. Y la verdad es que necesitamos que haya más graduados universitarios, más gente con mejor formación. Porque si nosotros pretendemos que este sea un país, digamos, desarrollado, con mejores condiciones laborales, se requiere de gente formada. Por ejemplo, faltan profesionales de determinadas carreras. No hay. No hay gente que se dedique a las ciencias naturales, hay muy poca. No hay poca gente en informática, hay poca gente en meteorología y en un montón de carreras que se llaman áreas de vacancia, y ustedes lo pueden encontrar en la guía de UDEVA, van a, van a ver cuáles son esas carreras. Ahora pensaron, sí, quiero hacer esto, pero quizás no lo tenían muy en claro y pueden reconsiderarlo. Pueden reconsiderarlo. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, desde algunos sectores que no quieren que haya un país inclusivo, se dice, ¿para qué vas a estudiar si después vas a poner un kiosco, vas a manejar un taxi? Y esto ocurría sobre todo en una época de nuestro país, por ejemplo, en la dictadura, en los años 90, ocurría esto. ¿Y saben qué? La realidad era completamente distinta. Porque, si por ejemplo, un ingeniero, por las condiciones de apertura de la economía, que traían, qué sé yo, cantidad de productos importados, pongamos un ingeniero industrial, no tenía trabajo de ingeniero industrial, de todas maneras tenía un trabajo muchísimo mejor que si no hubiera estudiado ingeniería. ¿Por qué? Porque las habilidades intelectuales se pueden trasladar a diferentes campos. Y el hecho de tener habilidades intelectuales, de manejar problemas complejos, es algo sumamente apreciado en el mercado laboral. Entonces, digamos, el país necesita graduados de determinadas carreras, pero además para cada uno de ustedes, si quieren decirlo en términos individuales, egoístas, es mejor terminar una carrera. Es mejor terminar una carrera. Así que piensen un poco en este tipo de cuestiones. Yo conocí cantidades de estudiantes, yo tuve que trabajar y estudiar, pero mi padre era universitario, eh, pero estudiantes que los padres eran de primaria, que tenían enormes dificultades económicas, los vi salir adelante y hoy en día son colegas míos, son profesores de la universidad, no solamente profesionales exitosos. Esto del tiempo ya lo estuvimos conversando, vean realmente cuántas materias pueden abarcar, no se autoengañen, no se autoengañen. Y vienen flojos, aprendan a estudiar con una materia. Después hagan dos y después terminan en 1 año y medio el ciclo básico. Si andan bien, lo pueden hacer en 1 año, pero si no es preferible que lo hagan en 1 año y medio y no que se caigan. No queremos que se caigan, queremos que sigan. Y eso requiere, entonces, apagar el celular, agarrar los libros, ir formándose su biblioteca, porque muchas veces hay que volver a consultar. Entonces es bueno tener la bibliografía a mano.
ir subrayando las ideas principales, ir haciendo un resumen. Y en esto quiero ser muy claro. Cada uno tiene que hacer su resumen, porque se aprende haciendo el resumen. No se aprende leyendo el resumen que hizo otro. Sea un compañero, sea porque les venden un resumen. Se aprende haciendo el resumen, porque entonces hacen todo el proceso de identificación de las ideas, de identificación de las argumentaciones, de argumentación de los elementos, de la complejidad, de identificación de la articulación de los elementos de la complejidad. Ese es un proceso que tienen que hacer ustedes. Ahí está el aprendizaje. Si leen un resumen, se perdieron de hacer ese proceso. No les sirve. No les sirve. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Que se saquen un 4? Sí, puede ser que saquen un 4. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. No les va a servir. Se lo aseguro. Entre los tips o consejos, tengan en cuenta las reglas mnemotécnicas. Está todo explicado ahí en el apunte. Tengan en cuenta las reglas mnemotécnicas porque hay términos que son difíciles de memorizar. Ahí les pongo un ejemplo. Nosotros vamos a hablar sobre un medicamento que se llama sofosbuvir cuando veamos patentes. Y la verdad que aprender sofosbuvir parece una palabrota, ¿no es cierto? Pero es muy fácil de internalizarlo. Esto depende de qué sea significativo para cada uno de ustedes. Para mí, por ejemplo, sofos, que quiere decir sabio en griego, es significativo. Entonces, si yo combino sofo con vivir, tengo algo muy parecido. Sofosbuvir. Lo mismo con los números. Ahí, no es que tienen que estar estudiando fechas en esta materia, ni muchísimo menos. Es bueno saber algunas cronologías, ¿no? No pensar que, qué sé yo, de que Kant y Piaget eran contemporáneos, ¿no? Cuando vean teoría del conocimiento, porque no eran contemporáneos. Y trabajan sobre problemas parecidos en un sentido, pero con problemas diferentes en otro. Entonces, saber las cronologías es importante. Quién escribió primero y quién pensó después, sobre la base del otro. Pero ustedes saben que en muchas disciplinas hay que incorporar números. Y hay reglas muy sencillas de incorporar números, ¿no es cierto? Pero le pongo un ejemplo nada más que de un número de celular. Porque ustedes empiezan a encontrar y van a encontrar que hay relaciones significativas entre los números de los celulares y si pierdo el celular y me quedo sin saber el número, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy es común que no se sepa ni siquiera el número del celular del marido, por ejemplo, por poner un ejemplo, por si alguien me está escuchando. Es muy fácil de retener esos números. Fíjense acá este número, la Revolución Francesa 1789 y los dos colectivos que pasan por la puerta de la sede de Avellaneda. Digo, estas reglas mnemotécnicas significan nada más que establecer algunas relaciones para internalizar términos que son difíciles. No es lo más importante, ¿no? Lo más importante es esto, que el aprendizaje es significativo. Por eso tienen ustedes que hacer los resúmenes luego de leer atentamente los textos, porque el aprendizaje es significativo. No se trata de memorizar cosas sueltas. El aprendizaje es como una melodía. Si ustedes toman las notas de una melodía sueltas, ¿no? son sonidos que no quieren decir nada. Pero una melodía es una concatenación, es un encadenamiento de sonidos. Y eso hace que resulte muchísimo más fácil
aprender una melodía que si ustedes le dan un montón de sonidos sueltos. Los sonidos sueltos son imposibles de memorizar. En cambio, una melodía puede resultar muy fácil de memorizar. Lo mismo pasa con el conocimiento. Si ustedes tratan de memorizar cosas sueltas que no les resultan significativas, no van a poder. En cambio, si leyeron y entendieron, eso solo ya va a permitir conocer, porque no van a tener que memorizar, que les va a resultar significativo. Por eso a veces cuando se dice memorizar, hay que ver de qué estamos hablando. Por supuesto que todo termina en la memoria, pero hay una memoria con inteligencia. Y esa memoria surge del aprendizaje significativo. Y eso supone que ustedes leen con atención. De esta manera incorporan los conocimientos y tienen disponibilidad sobre los conocimientos. Tener disponibilidad sobre los conocimientos hace una enorme diferencia. Hace una enorme diferencia. Les brinda básicamente autonomía, los hace ser buenos profesionales luego. Entonces, el aprendizaje no pasa por leer un resumen, sino por realizarlo. Yo sé que esto es medio engorroso. Después la dinámica de las clases y de los temas no va a ser así, pero tenemos que empezar por esto porque sabemos por las encuestas que hacemos que hay muchos estudiantes a los que esto les sirve. Entonces, si hay estudiantes que vienen muy preparados y esto no les sirve para nada, yo les pido disculpas, pero piensen que lo estoy haciendo por aquellos estudiantes que aprovechan esto y al aprovecharlo entonces pueden efectivamente luego avanzar en sus estudios universitarios. Con respecto a esto entonces, ustedes tienen que considerar que hacerse resúmenes, hacerse cuadros sinópticos, mientras aprenden a hacerlo, les puede llevar un poquito más de tiempo. Una vez que lo aprenden, es como cualquier entrenamiento. Les ahorra tiempo luego, les ahorra tiempo. Entonces, si ustedes toman el libro Autonomía Científica, Interdisciplina y Derechos Humanos, van a ver que el libro está organizado en capítulos, en secciones, en apartados, lo cual facilita que ustedes entonces puedan estructurar ese conocimiento, porque ya tiene una organización previa. Lo que ustedes tienen que hacer es entender esa organización y entonces poder determinar las ideas principales, las palabras clave, pasarlas al cuaderno, pasarlas a Word, lo que mejor les resulte. Y lo que es importante es que si no entienden una palabra, si están en una clase sincrónica y el profe dice una palabra que ustedes no entiendan y le preguntan qué quiere decir esa palabra. Si no, van al diccionario. Pero no pasen por encima, porque es muy importante incorporar vocabulario. Es muy importante. En este punto paro un poquito y les pregunto a ustedes, si ustedes en su lenguaje tienen solamente la palabra caballo y el concepto caballo y se encuentran enfrente con un grupo de animales entre los cuales hay un caballo,
un camello, un burro, una cebra. ¿Cómo los van a percibir si solamente ustedes tienen en su lenguaje el significado de caballo? ¿Qué es lo que van a percibir? Les pregunto, piénsenlo. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que se llama el proceso de asimilación. Eso es un proceso de asimilación. Ahora, fíjense, si ustedes tienen todos esos animales enfrente y tienen más que el significado de caballo, efectivamente lo van a percibir a todos como si fueran caballos, pero con algunas diferencias, ¿no? Entonces van a decir, este caballo es un caballo lejudo, este caballo es un caballo jorobado, este es un caballo con pijama, todo ese tipo de cosas. Pero van a asimilarlo al significado de caballo. Y esto le ocurre a cualquiera, a cualquiera. Los científicos, digamos, más eminentes pueden tener este tipo de problema. Esto es algo que ustedes van a ver en su momento como un obstáculo cognitivo, pero este tipo de, de problema, en el caso de la ciencia, puede ser un obstáculo cognitivo que impida ver algo que puede ser muy importante porque se lo asimila a lo ya conocido. Tiene también otros niveles que tienen que ver con el lenguaje que, del cual disponemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, trabajar en la propuesta que nosotros les estamos haciendo, trabajar, digamos, con la lectura, es sumamente importante. Incorporar vocabulario es sumamente importante. Aprender a argumentar, a razonar, es sumamente importante. ¿Por qué? Fíjense lo que viene ocurriendo. Viene ocurriendo lo siguiente, para explicarlo así muy rápidamente. En función de los nuevos medios de comunicación audiovisual o por el condicionamiento además que brindan los nuevos medios de comunicación audiovisual, lo que ocurre es que se produce una pérdida del lenguaje. Entonces, les cuento un estudio que hicieron algunos semiólogos que a través de varios años estudiaron el lenguaje que había en determinados programas de televisión. Concretamente en un programa de Tinelli que había en los años 90 y un programa de Susana Jiménez que había en los años 90. Es un estudio que se hizo en los años 90. Y a través de X años, 2, 3 años, no me acuerdo exactamente, resultó que en esos programas se habían utilizado nada más que 400 palabras. A lo largo de los años, todas las palabras eran las mismas 400 palabras. ¿Ustedes tienen idea de cuántas palabras hay en el castellano? ¿Tienen idea de cuántas palabras hay en la lengua castellana?
Estuvieron leyendo. Bien, bien, Eliana Verón. Además con nombre de semióloga. Con nombre de jugador de estudiantes, pero también de semiólogo Eliseo Verón. En el castellano hay 98.000 palabras y sigue creciendo. Entonces, ¿qué significa manejar nada más que 400 palabras? Fíjense que ese mismo equipo de investigación en semiología después estuvo haciendo entrevistas y grabando a jóvenes a través del tiempo y resulta que esos grupos usaban también entre 400 y 500 palabras. Se supone que si alguien tiene un vocabulario o un léxico menor a 1000 palabras, es considerado, por decirlo de alguna forma, un minusválido. Un minusválido lingüístico, un discapacitado lingüístico. ¿Y por qué? Porque el lenguaje nos permite no solamente percibir los matices que hay en la realidad, no es lo mismo, insisto, asimilar a todos al significado de caballo que poder distinguir a un caballo de un camello, de una cebra, de un burro. Pero lo mismo ocurre con otras cuestiones. Si nosotros no podemos percibir los matices, después tenemos menos alternativas también para decidir. Y lo que caracteriza al hombre no solamente es que es un ser hablante, sino que poder hablar es lo que permite poder pensar. Y lo que permite el pensamiento es elaborar respuestas alternativas, diferentes, problemas. Los animales se manejan en lo que se llama el arco reflejo. El arco reflejo significa que si hay un estímulo, frente a ese estímulo hay una reacción, solamente una reacción. Ahora, el ser humano, frente a un estímulo, frente a un problema, puede elaborar diferentes respuestas posibles. Entonces, acá hay que distinguir lo que es una reacción de lo que es una respuesta. Y la posibilidad de elaborar diferentes respuestas posibles es lo que abre el camino de la libertad. Es lo que les va a permitir elegir, es lo que les va a permitir tener autonomía. Si tenemos un lenguaje pequeñito, entonces, lamentablemente, no solamente nos perdemos de percibir los matices de la realidad, de percibir la complejidad que hay en la realidad, de simplificar la realidad, sino que además perdemos posibilidades. Es decir, somos menos libres. Somos menos libres. Eh, por eso entonces es que se requiere que ustedes
Julieta, si querés irte, andate, no hay ningún tipo de problema, porque estoy explicando lo de la clase, la verdad me parece una falta de respeto lo que estás haciendo y, y me da la impresión de que no te interesa demasiado estudiar en general, así que no hay ningún tipo de inconveniente. De ahí que vaya, no, esto no es obligatorio, esto es voluntario, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Creo que es recursante, incluso Julieta, ¿no? ¿No? Hay que estudiar para, ¿no? Bien, eh, lo que les decía entonces es que resulta sumamente importante que, dado que la realidad es compleja, dado que en general diferentes disciplinas, profesiones se manejan en la complejidad, es sumamente importante que ustedes no se manejen únicamente con medios de comunicación audiovisual, sino que realmente traten de acceder a la lectura de los textos que tienen, evitando los resúmenes porque tienen que hacer el proceso de aprendizaje y además leyendo todo aquello que puedan leer, literatura, ficción, digamos, todo aquello que les pueda permitir ampliar eh, su propia realidad, sus propias perspectivas, ¿no? Acá tienen una serie de indicaciones simplemente de los diferentes pasos que ya estuve mencionando y al final del apunte lo que ustedes pueden hacer es ver cómo se hacen fichas porque según cuál sea la profesión que vayan a estudiar, hacer fichaje es sumamente útil, es sumamente útil. No quiere decir que tengan que hacer una ficha de papel, lo pueden hacer en la computadora, ¿no? Pero hacer fichaje, sobre todo hacer redes conceptuales, les va a facilitar mucho. Ustedes piensan que si hacen un estudio significativo, al final, cuando llegue el momento del parcial, lo único que van a tener que hacer es repasar. Nada más que eso. Repasan un poco porque ya tienen incorporado el conocimiento. No tienen que estar tratando de hacer una especie de ingesta apresurada de conocimientos que después no van a poder digerir. Sino que van a poder entonces tener un conocimiento disponible, lo van a incorporar efectivamente y lo van a aprovechar posteriormente cuando continúen estudiando. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando, con respecto al cronograma? ¿Tienen alguna duda? De todas maneras, les comento, em, voy a, voy a poner también en CBC Campo Virtual los cronogramas en el primero de los temas, donde está el programa, para que ustedes puedan visualizarlos ahí. Insisto, son cronogramas tentativos, no son cronogramas, los cronogramas que va a usar exactamente igual el profesor de ustedes. En la 47 vamos a usar ese cronograma. ¿Eh? Pero en otras comisiones pueden hacerle algunas modificaciones, pero por lo menos para que lo tengan en claro. Eh, no, nosotros tenemos una clase por este medio, muy buena pregunta, tuvimos esta clase por este medio porque este medio en medio pueden entrar miles de estudiantes. Yo el año pasado le tuve que dar o sea, a 600, 500, 600 estudiantes al mismo tiempo y no teníamos otros recursos para utilizar. Y lo mismo pasa ahora. Ustedes tengan en cuenta que los recursos que nosotros estamos utilizando para que ustedes tengan clases
conseguimos nosotros por nuestra cuenta, no nos da la universidad, porque esto sorprendió a la universidad. Esto sorprendió a la universidad y la universidad hizo un esfuerzo por lo menos para tener CBC Campus virtual, ¿no es cierto? Que es un recurso muy importante, sobre todo a la hora de los exámenes, pero plataformas de transmisión no tenemos, no tenemos, entonces nos la tenemos que arreglar nosotros. Como yo iba a dar hoy una clase por Zoom, comisión 47, la verdad es que preferí ampliarlo porque recibí un montón de mensajes de estudiantes que no habían podido entrar en sus aulas. Pero si ustedes ya conocen la dinámica, si algún día no pueden entrar al aula con su docente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque algunas clases van a quedar grabadas, ya tienen las clases grabadas, digamos, en rigor, tienen la bibliografía, tienen los cuestionarios, así que, que ya saben cómo avanzar, ya saben cómo avanzar. Así es que lo que tienen que hacer para la próxima clase, insisto, es leer el capítulo 1, la introducción del libro y dar la clase del profesor Gustavo Domínguez y luego tratar de responder el cuestionario. ¿Mm? Y así es que las dudas que tengan, si tienen alguna duda, me preguntan ahora por el chat. Y lo que yo voy a hacer, que necesito hacer, chicos, es con aquellos de la comisión 44047, es pasarle la lista, no porque voy a tomar lista, sino porque quiero que ustedes vean que están en la lista efectivamente, porque si alguno que cree que está en la 47 no está en la lista, bueno, hay que resolver ese problema. ¿Eh? ¿Cuándo tienen la próxima clase? Los estudiantes que son de otras comisiones, es muy sencillo, chicos. Presten atención, presten atención. En el aula virtual de Web Syllabus, al que se ingresa muy fácilmente, en el aula virtual tienen el cronograma que les pone su profesor. Y ese profesor les dice, yo voy a dar la clase sincrónica el lunes, yo voy a dar la clase sincrónica el jueves, y en la clase, entonces, anterior tienen que leer la bibliografía y tienen que ver la clase grabada. Algunos estuvo mirando alguna clase grabada, las clases de presentación, el capítulo 1, algunos estuvo por lo menos, digamos, explorando. Algunos sí. Bueno, que hicieron clic en el link y listo. No tiene ninguna complejidad, es muy fácil. Tratamos de facilitarle todo lo más posible, pero por supuesto sin evitar que ustedes hagan el esfuerzo de estudiar. Lean el apunte insisto, aquellos que tengan problemas, si tienen voluntad de seguir estudiando, no se dejen, digamos, no se achiquen. Yo insisto en esto, fíjense que si alguno que tiene dificultades agarra ahora 3 materias y se va a encontrar con realmente que va a ser muy difícil remontarla. Pero entonces, ¿por qué no hacen eso? Hacen lo que pueden hacer, avancen despacio, pero avancen. Chicos, si se les dificulta ir a Avellaneda, la sede es en Avellaneda, se supone que son estudiantes que están en Avellaneda, en Quilmes, en Berazategui, en fin, es ahí, digamos, ya sea que tengan que comprar el libro o que tengan que sacarlo de la biblioteca. Eh, la sede es la sede de Avellaneda. Ahora, si no pueden ir, bueno, tienen que utilizar digamos, la bibliografía online. Están todos los capítulos. Solo que en el tema 8 el año pasado hicimos uno especial
en función de lo que estaba ocurriendo con las investigaciones en torno a las vacunas, con los ensayos clínicos, ¿no? De manera tal de que ustedes aprovechen más aún eh, esa posada para entender qué es lo que está pasando. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo y se nos termine la clase, porque las listas son muy largas, nos han anotado en comisiones que deberían ser de no más de 100, 140 estudiantes, y bueno, así tenemos este problema de las plataformas, pero lo vamos a poder solucionar. Ustedes tengan en claro lo siguiente: la universidad pública, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, es una universidad masiva y al mismo tiempo es una universidad de excelente calidad. Cuando las empresas públicas o privadas hacen selección de gente, buscan en general a estudiantes de las universidades públicas, porque siguen siendo las de mayor calidad. Y hay dificultades. Cuando estamos en la presencialidad y hay que hacer cola, cuando estamos en la virtualidad tenemos problemas con las plataformas, pero eso es un obstáculo menor frente a la calidad de las carreras que le ofrece la universidad pública, que además no solo busca que se formen como profesionales, sino como ciudadanos. Van a ver que en esta materia, uno de los aspectos que vamos a enfatizar es que un científico, un técnico, un profesional esté capacitado también para reflexionar sobre su propia práctica en la investigación, sobre su propia práctica profesional, de manera de hacerse responsable por las consecuencias de su propia práctica. Y esa es la dimensión de la ciudadanía. Esa es la dimensión de la ciudadanía. Y eso es algo que la universidad pública considera muy especialmente. Entonces, realmente no pueden entrar a una clase porque la plataforma es insuficiente. Bueno, ustedes piensen al revés, piensen que los inscribieron a todos. En otras épocas los inscribían a todos. Ponían cupos, ponían cupos. Ahora todo el que quiere estudiar puede estudiar. Realmente todo el que quiere puede estudiar. Rápido, más despacio, pero todo el que quiere estudiar realmente puede estudiar. Y eso lo posibilita la universidad pública, que además brinda becas, ayuda económica, así es que tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? Miren la página web del ciclo básico, porque aparecen, digamos, las posibilidades de becas y bueno, si ustedes entran una vez por semana, van a estar bien informados, así que aprovechen los recursos que da la universidad pública. Dificultades que tenemos, pero estamos trabajando. Bueno, aquellos que no sean de... ¿Tienen alguna pregunta más? No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora es leerles el listado de la Comisión 47, así que quienes no son de la Comisión 47 eh, no, ya pueden entonces, quedan en libertad, por decirlo de alguna forma. Voy a buscar el listado. Bien.
Entonces, yo voy diciendo los nombres, no necesitan no me pueden decir presente, obviamente, eh, tampoco no necesitan poner presente en el chat. Lo único que les pido es que si hay alguien que está en la 47 y no aparece en este listado, entonces sí, me lo diga. Me avisan únicamente si no están en el listado. Achával, Aguirre, Alancay, Alemán, Álvarez, Aranda, Arismendi, Arregui, Artal, Ábalos, Báez, Barroso, Benítez, Blanco, Borda, Cabanillas, Cabrera, Castro, Cavalcanti de Albuquerque, Collazos, Córdoba, Díaz, Diz, Doria, Duarte, Escobar Ailín, Escobar Alejandro Jesús, Escobar Romina, Estepa, Fernández, Figueroa, Galmarini, Ganino, García, Gauna, Gianelli, Girado, Bodirio, Godoy, Gómez, González, Greco, Guillet, Herrera, Hoffart, Iso, Jiménez, Lacuaniti, Lambert, Landaburu, Liberón León, Lugo González, Luna, Mamani Cantuta, qué lindo apellido Cantuta, Mareco, Marín, Melo, Méndez Maldonado, Mendoza, Mieres Acuña, Montenegro, Morales, Micaela, Morales Oscar, Nievas, Orrego, Padín, Peñarrieta, Perea, Pereira Vallejos, Pérez, Piccinini, Pozo, Raiteri, Ramírez, Ramos, Recalde, Reyes, Ritucci, Ribadeo, Rodríguez Brian, Rodríguez Catalina, Romero, Rubino, Saavedra Flores, Saladino, Zuleta, Salvatore, Brisa Sánchez, Franco Sánchez, Rocío Sánchez, Andrea Sánchez Nina Cóndor, Santillán Cortés, Santillán González, Santos, Sarmiento, Sassano, Saucedo, Schlotthauer, Coto, Semillán, Sparano, Tejada, Torales Sosa, Torales, Touriños, Verón, Villagra, Florencia, Villagra Medina y Ceballos. ¿Están todos? Bueno, nadie presentó un problema, entiendo que están todos, así es que la próxima clase será el miércoles que viene, la próxima clase sincrónica, y el sábado ustedes se encierran en este horario a ver la clase grabada y a leer el texto y en lo posible a responder el cuestionario. Cualquier duda que tienen la traen el miércoles que viene. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda todavía sobre cualquier otra cuestión, me preguntan, porque todavía tenemos un poco de tiempo.
Bueno, entonces, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la atención y pónganse a estudiar desde ahora. Buenas tardes. Si están ahí todavía, no había visto que seguía el chat. La edición 2017 sirve, sí, sirve. Van a tener que completarla con algunos capítulos que ustedes van a tener para que en general los que no están en la edición 2017, algunos de esos se pueden bajar. Natalia Alves. Natalia Alves está, sí. David Gómez. No, David Gómez en esta comisión no aparece. Marcini. Tampoco. Tienen que ver bien en qué comisión están entonces. Yo les pido que aquellos que no dicen que no están, escriban a IPC Flags, ¿sí? Aquellos que no están en la lista, escriban a IPC Flags. Por favor, no escriban, insisto, por el foro de CBC Campus Virtual. Escriban a IPC Flags o pregúntenle a su profesor. Pero escriban y tengan paciencia, porque llegan un montón de consultas. No, el sábado no es por acá. El sábado es ustedes en su casa con los materiales. Ya van a ver qué capítulo falta. Es más, si tienen el libro 2017 pueden agarrar y fijarse todos los otros temas que aparecen en el aula virtual. Este sábado sí hay clase, pero ustedes tienen la clase grabada este sábado. No tienen clase sincrónica. Bueno, insisto, todos los que no están escriben a IPC Flags, dicen, en mi papelito de inscripción dice comisión 47. ¿Eh? Y yo me fijo a ver si están en otra comisión. Y si tienen el papelito de la inscripción me mandan entonces el archivo del papelito, ¿sí?
Y yo lo busco en el sistema a ver si están efectivamente inscritos. Si no, tienen que reclamar después. Nosotros les vamos a avisar, pero no, va a ser una clase por Zoom. Va a ser seguramente una clase por Zoom. ¿Eh? Insisto, usé este medio ahora porque eh, quedaron chicos de otras comisiones boyando porque no pudieron entrar. Y la primera clase es importante para organizarse. Pero una vez que están organizados, perder una clase más o menos no es tan complicado. Bueno, los que no aparecen me escriben en IPC Flax eh, y vemos cuál es la situación. Muy buenas tardes. Nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene los veo yo a ustedes. Muy buenas tardes.